los que tenemos una relación con Dios, los que hemos conocido a Dios, los que mantenemos una relación con Dios, terminamos a veces perdiendo el sentido de lo que es importante de la salvación en nuestras vidas. El poder de la salvación, el milagro de lo que es la salvación. Nosotros nos encontrábamos en muerte, separados, apartados. No había probabilidad de nada. Nos encontrábamos separados completamente de parte de Dios. No había una relación, no había manera. Entonces el hombre tenía que generar distintas cosas como para agradar a Dios. Pero saber que el Evangelio, la palabra de Dios, necesitábamos entender en nuestras vidas que tiene que llegar de una manera poderosa. ¿En qué sentido? En que Dios aprendemos y vemos, tenemos noticias de las nuevas malas noticias. Nuestro corazón estaba completamente separado, nuestro corazón estaba rigido por lo que pasaba y teníamos nuevas noticias malas. Pero la palabra de Dios dice que el Evangelio son buenas noticias. O sea, hay nuevas noticias cuando vos recibís al Señor en tu corazón. Entonces podemos ahí empezar a disfrutar. Y dice Romanos 1:1 sobre lo que es el Evangelio. Qué importante es sentirse que uno está apartado. Pablo dice, siervo de Jesucristo Jesús, llamado a ser apóstol,
apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Él se siente apartado de parte de Dios. Dios llega a su vida, no solamente es un hombre que tiene un mensaje, sino que él se siente apartado, siervo de Jesucristo. Se identifica. Eso es lo que hace la palabra de Dios, el Evangelio en sí. Hablar de Evangelio es hablar de Dios. El Evangelio es Dios. Muchas veces nos han enseñado de que aprendemos a conocer a Dios a través de los evangelios. Pero el Evangelio es Dios. Dios muestra a través de los evangelios quién es Él, qué es lo que Él hace, qué es lo que Él viene a hacer y qué es lo que va a hacer. Juega con nuestros tiempos, presente, aún pasado y con el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y ella es la que genera en nosotros poder ir por más y cambiar. Entonces dice el apóstol que soy apartado del Evangelio. ¿Sí? Y esto no es hecho, esto es lo que uno recibe de parte de Dios. El Evangelio no es algo creado por la iglesia. Muchas veces la gente cree que esto es la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es cambiar al mundo, la responsabilidad de la iglesia es cambiar la sociedad, la responsabilidad de la iglesia para muchas cosas. Pero esto no es nacido solamente de la iglesia. La iglesia sí es un mensajero, sí es alguien que está llevando un mensaje, generando una transformación, pero es la palabra de Dios que genera cambios, genera transformaciones. Entonces, saber que nosotros podemos estar trabajando, haciendo muchas cosas, pero necesitamos que este Evangelio pueda generar cambios en nuestras vidas. Nuestro malo andar, nuestro malo proceder, nuestra rebeldía no va a generar nunca que este Evangelio pueda fluir en mi vida. Hoy quiero hablarles de eso, de volver como a la senda que uno tuvo en un principio y del potencial que tiene la palabra de Dios, la fuerza que tiene el Evangelio, la palabra Evangelio. A veces uno dice soy evangélico, pero el Evangelio son las buenas nuevas. Esto que llevamos es algo nuevo para la sociedad. Es algo nuevo para cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Este Evangelio tiene poder en nuestra vida. Entonces, saber que no viene de parte de ninguna iglesia, no viene de parte de ningún hombre, no hay institución que creó el Evangelio. Dios es el Evangelio. ¿Estamos? Dios es el Evangelio. Él es a través de los Evangelios. Entonces, cuando empezamos a ver eso, por eso algunas veces en la iglesia nos encontramos que nos frustramos, que no hay cambios, que hay personas que no cambian, que por ahí vienen, Dios hace una obra y nunca más. Distintas situaciones que vivimos y a veces uno se frustra, pero ¿por qué? Porque cree que el cambio es la iglesia o somos nosotros. El cambio es el Evangelio de Dios. Es la única manera. Entonces, saber que eso en nuestra vida va a generar que podamos vivir con una apertura en muchas situaciones de nuestra vida. Hay una historia más adelante que quiero compartirles, donde Pedro y Juan, están caminando, están andando y van a un lugar que comúnmente iban todos los judíos. Ellos iban a congregar, iban a ese lugar a reunirse. Y a veces, pero bueno, vamos a verlo, por favor, Juli, ponémelo. Dice, Hechos 3:1. Saber que un día subían Pedro y Juan
al templo a las 3 de la tarde. O sea que ellos siempre estaban yendo a ese lugar. Que a la hora de la oración, o sea, capaz que era la oración de los viernes, la oración de los lunes. ¿Vieron que hoy tenemos oración? Ellos iban a ese lugar. Juntos a la puerta llamada La Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vamos hasta el 10. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. Se puso en pie. En otra versión dice que ellos se pusieron en pie. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Llegó, entró con ellos en el templo y con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, le reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ver esta historia, ver que estos hombres van caminando, llegan a ese lugar y se encuentran con este lisiado que lo llevaban a pedir limosna. Y ahí es donde a veces la iglesia, nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando hacemos algo por alguien, cuando estamos ayudando al necesitado, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? No es el total de lo que tenemos que hacer. No es solamente eso. Por ahí, y déjenme llegar un poquito, porque la iglesia está bien que ayude, sí que está bien. Está bien que pueda ayudar a este, al otro, al necesitado, claro que sí. Pero no termina ahí el trabajo de la iglesia. No es ahí, porque la iglesia necesita generar cambios. Juan, Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ellos habían vivido, hoy en la mañana compartíamos, más temprano, ellos habían vivido, tanto Pedro, la resurrección, se le había presentado Jesús, había estado con ellos. En un momento él empieza a predicar, a hablar, se convierte en 3.000 personas. Después, más adelante, viene la llenura del Espíritu Santo. Había vivido momentos tremendos de parte de Dios y ellos se encontraban con un mensaje poderoso. Se encontraban que algo no podían frenar. Entonces era sencillo poder decirle: tengo oro, toma, tengo plata, pero lo que ellos estaban teniendo era mucho más poderoso. Es algo que puede hacernos alcanzar lo que no tenemos, que genera cambios, que genera transformaciones. Él dice: no tengo no oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate y ponte en pie. Dice que se puso en pie. Y eso es el Evangelio. No solamente trae salvación, sino que te pone en pie y te hace caminar. El Evangelio te abre una apertura de lo imposible. El Evangelio te habla de que donde hay escasez, en algún momento Dios puede traer abundancia. El Evangelio te habla de que hay buenas noticias que revierte las malas noticias. Esas malas noticias que mucho tiempo uno caminó, a partir de que uno lo tiene, empieza a entender que con esta palabra de Dios, con este mensaje, hay cambios. Uno puede revertir cualquier situación, cualquier momento en nuestras vidas, simplemente llevando este evangelio, llevando este mensaje. Estos apóstoles hablaban clarísimo, ¿no? No podían frenar de hablar.
Y creo que esta mañana yo quiero que les quede cada uno de ustedes. Lo que tenemos en nuestras manos no es no es una receta de cocina. No es una programación de un cable. Es algo que puede transformar nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado, nuestra vida constantemente. Cuando lo usamos, cuando entendemos, cuando eso se siembra en mi corazón y reverdece, puedo empezar a sentirme que esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se aplica en mi vida. ¿Por qué? Porque sé que es el Señor de mi vida. Sé que lo que viene, lo que Él me está hablando a través de sus evangelios, lo que Él me está mostrando, Él me está diciendo de que para Él 5 puede ser 500, porque Él es el Dios de la multiplicación. Él es el Dios, Él puede decir que hay enfermo, puede acercarse enfermo, pero también Él dice, sé sano y sé sano. Entonces, a Lázaro se encuentra muerto, viene la muerte, Él dice, acá hay vida. Entonces, Él trae algo diferente, nos da un mensaje que puede transformar no solamente nuestra vida, sino que la vida de los demás. Entonces, ¿cuál es la clave, Rubén? ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué vivo lo que vivo? Porque necesitamos ser transformados. Decí conmigo, necesito ser transformado. Un corazón nuevo. Uno se acostumbra y por lo tanto cuando uno se acostumbra termina no aplicando y haciendo uso de este poder que es el Evangelio. Pablo decía, es dinamita, es poderoso. Jesús mismo decía, si destruyen el templo, al tercer día se va a levantar. Y la gente se decía, ¿cómo puede ser eso? Él hablaba de resurrección. Él hablaba de vencer a la muerte. Entonces, saber que lo que tengo, te doy. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Estamos dando algo poderosísimo. Algo que puede transformar tu vida por completo. Algo que te va a hacer disfrutar. Algo que ni siquiera lo esperabas en otro momento. Que ni siquiera te imaginabas vivir. Simplemente por tenerlo en tu corazón. No te mantiene enfocado, ¿sí? No te mantiene enfocado en lo externo, sino que estás enfocado en lo que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, es vital que podamos comprender que no podemos hacer nada, que podemos vivir una vida completamente fluctuante, pero cuando empezamos a entender la palabra de Dios, cuando la dejamos que ella entre, cuando vos te das cuenta, hoy hablaba a la mañana, ¿cuánto le gusta ser medio superpoderoso? Algunos estamos grandes y por ahí ya perdimos eso. Pero antes cuando mirabas los dibujos animados y los héroes, películas, Iron Man, Superman, ahora que están todos con Marvel como más lindo, ¿no? Más reales. A mí me encantaba porque cuando vos veías los capítulos estaban todos complicados y por ahí venía, pintaba el superhéroe y solucionaba todo. Ver por ahí la palabra de Dios, el Evangelio, como esa solución ante esa situación, ante ese momento, la palabra va a hacer efecto, es poderosa. ¿Amén? ¿Vengo bien hasta ahí? La palabra de Dios no solamente quiere cambiar nuestra vida, nuestro corazón, sino que también necesita ser el que transforme el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Que vos puedas saber que hay poder en la resurrección. Poder en la resurrección. Hechos 4:1. Poneme ahí, Juli, por favor. La resurrección es la que genera cambiar, genera en tu vida cuando el poder de la resurrección viene,
empezás a ver que las cosas pueden cambiar de parte de Dios. Cuando la resurrección viene, vos podés revertir cualquier situación en tu vida, porque hay poder en la resurrección. En Pedro se le presenta después de resucitado Jesús. Y a partir de eso, él empieza a predicar con poder. A partir de ese momento, él empieza a arder en su corazón lo que era compartir la palabra de Dios, lo que era saber. Y dice que ellos, cuando estaban tanto Pedro como Juan hablando, dice que mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Vamos hasta el 5, creo. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se habían hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro, a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. La resurrección genera en vos que ya no estés más controlado. La resurrección, cuando vos recibís la resurrección, el poder de la resurrección, vos ya no estás bajo más el control. Dice que estos hombres, los sacerdotes, se empezaron a levantar contra ellos porque predicaban la resurrección de Jesús. Porque predicaban que Él resucitaba los muertos. Y predicaban que ahí había algo imposible de hacer y lo podían hacer en el nombre de Jesús. Y así es cuando el poder de la resurrección en tu vida llega, genera un cambio. Y cuando ese cambio está, vos terminás siendo una amenaza. ¿Por qué? Porque el sistema ya no te controla. Porque la sociedad ya no te controla. Porque lo que dice la cultura ya no te controla. La resurrección entra con poder y vos podés cambiar y empezás a ser una amenaza. Porque tu lenguaje cambia. Porque empezás a hablarle a las cosas que no son como si fuesen. Porque llamás a lo que no es, a lo que no estaba, a que sea. A que lo que no era, en un momento aparece en tu vida. Empezás a hablar, empezás a cambiar, empezás a hablar de una manera diferente. Algo sucede en tu vida. Entonces lo que estás alrededor, el diablo sabe que empezás a ser una amenaza. Pablo, antes de ser Pablo, él era Saulo. Él no era una amenaza. Él no había ningún problema con que Saulo hiciera lo que hiciera. Pero cuando él conoció, cuando se reveló, cuando el poder de la resurrección, cuando Jesús se acerca y se revela, ¿qué tienes conmigo, Saulo? Ahí empieza algo maravilloso y empieza a ser una amenaza. En ese momento, él empieza a ser una amenaza, como vos y como yo. Cuando el poder de la resurrección se convence en mi corazón, cuando entra en mi mente, entra en mi vida, empiezo a ser una amenaza hacia los demás. ¿Por qué? Porque el resto no me controla. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando viene la tristeza, cuando viene la angustia, cuando viene la desolación, yo no quiero decir que no vamos a tener eso, vamos a tener, pero vamos a levantarnos y a sostenernos en que Cristo nos va a fortalecer. Él dice, yo pasé soledad, yo tengo soledad también. Yo pasé soledad, dice Jesús. ¿Estás solo? Yo también estuve solo. Pero ahora somos 2, somos 3. No estás más solo, ya somos 4. Saber que Dios está de continuo con nosotros. Dice que ellos estaban ahí, lo levantaron y lo levantaron con la mano derecha. Todo lo que sucede en la Biblia tiene un trasfondo espiritual. Dice que lo levantaron con la mano derecha. Jesús dice que está a la diestra del Padre. O sea que el que lo levantan con la diestra, estaba declarando, lo levanta, no lo agarró con la izquierda, con la derecha. En el nombre de Jesús. Él es el que nos levanta y nos pone en pie
en cualquier circunstancia. Y no solamente te pone en pie, sino que te hace caminar. Te hace danzar. Y dice que a partir de eso ellos entraron, predicaron, hablaron, compartieron el poder de la resurrección. Debemos irnos en nuestra vida que hay algo maravilloso que es el Evangelio, el poder de Dios. Chicos, pueden transformar lo que sea simplemente declarando. Por eso hay poder en la palabra, por eso hay poder en la lengua, por eso hay poder en las manos, por eso hay poder en los pies. Si pisares con la planta de tus pies, todo lo que pises será tuyo. Ahora, ¿por qué no ocurre eso? Porque el poder de la resurrección no se ha revelado. De que tenemos algo que abre puertas. Hay una llave maestra en todo esto que va a abrir todas las puertas. Todas las puertas, en el nombre de Jesús, las va a abrir para vos. Entonces, lo que no era nada, va a ser. Lo que antes soñabas, va a ser. Lo que antes en un momento no tenías esperanza, se va a transformar en una gran esperanza en tu vida. Por el poder de la resurrección. Por el poder de esta maravillosa resurrección a través de Jesús. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Poder lograr. Ya no vas a estar como ese hombre arrastrado y tirado. Le daba oro, se quedaba ahí. Le daba plata, se quedaba ahí. Lo que tenemos nosotros es para levantarnos y ponernos en pie. Yo te digo hoy, Dios te levanta y te pone en pie para que marches. Porque lo que Él te dio, nada lo frena, ni la misma muerte. Entonces, saber eso genera en vos autoridad, genera en vos seguridad, genera en vos que hay un futuro, que hay promesas que vos tenés que cumplirlas. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Eso es lo que Él viene a establecer. Eso es lo que Él quiso hacer para cada uno de ustedes. Que empiecen a ver que con Él podemos lograr lo que sea en el nombre de Jesús. Cualquier cosa. Nunca nos olvide, la iglesia es la que avanza. Pero ¿dónde tenemos que avanzar? Afuera. Así que saber que Dios no nos dejó algo simplemente para llevarlo en el bolsillo. Hoy lo llevamos en el bolsillo. Pones acá y salís. Pero cuando vos lo empezás a utilizar, te vas a empezar a dar cuenta que no son simplemente leyes. Cuando Él entra, el poder de la resurrección, vos quebrás las leyes. Vos quebrás las leyes. Vos haces un cambio. Vos quebrás las leyes. Lo que no era, va a terminar siendo a través de la resurrección.